Vamos a leer algunos artículos del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes que tienen que ver con aspectos como valoración de la conducta, en el tanto se incurran en ciertas faltas, cuáles son estas faltas y cuál es el debido proceso para la aplicación de acciones correctivas de conformidad con el tipo de faltas que establece el reglamento. El artículo 73 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes nos habla de la valoración de las faltas en la nota de conducta. A cada falta muy leve implicará un rebajo de 1 a 5 puntos del total. Cada falta leve implicará un rebajo de 6 a 10 puntos del total. Cada falta grave implicará un rebajo de 11 a 19 puntos del total. Cada falta muy grave implicará un rebajo de 20 a 32 puntos del total y cada falta gravísima implicará un rebajo de 33 a 45 puntos del total de la nota de conducta. En el artículo 74 encontramos de las faltas muy leves. Se consideran faltas muy leves las siguientes: uso incorrecto de uniforme, uso de accesorios personales no autorizados, presentación personal indebida. Otras faltas que se consideren muy leves según el reglamento interno institucional. En el artículo 75 habla de las faltas leves. Se consideran faltas leves uso inadecuado del cuaderno de comunicaciones, no informar a los padres o encargados sobre la existencia de comunicaciones remitidas al hogar, interrupciones incorrectas al proceso de aprendizaje en el aula, fuga de las lecciones y de actividades curriculares, empleo de vocabulario vulgar o soez, ausencias injustificadas, actividades debidamente convocadas, y otras faltas que se consideren en el reglamento institucional. El artículo 76 nos habla de faltas graves. Faltas graves son la reiteración en la comisión de faltas leves en un mismo trimestre, las acciones y actitudes graves de indisciplina contra el director, docentes, alumnos y demás personal del centro educativo, daño intencionado contra el ornato, equipo, mobiliario, infraestructura de la institución o vehículos usados para el transporte de estudiantes, sustracción de bienes institucionales o personales, las frases o los hechos irrespetuosos dichos o cometidos en contra del director, los docentes, alumnos, padres y miembros de la comunidad educativa, el uso reiterado de un lenguaje o un trato irrespetuoso con los demás miembros de la comunidad educativa, alterar, falsificar o plagiar pruebas o cualquier otro tipo de trabajo académico con el que se deba cumplir como parte del proceso educativo, sean estos realizados en beneficio propio o de otros estudiantes. Sustraer, reproducir, distribuir o divulgar pruebas de evaluación antes de su aplicación, utilización de las paredes, mesas, sillas, pupitres u otros bienes y objetos de la institución para colocar letreros, dibujos o gráficos no autorizados, fumar o ingerir bebidas alcohólicas en las siguientes situaciones: dentro de la institución, fuera de la institución en horario lectivo, fuera de la institución sin portar el uniforme, en actividades extracurriculares convocadas oficialmente. Ingresar a la institución en condiciones de evidente ingesta de bebidas alcohólicas. Otras faltas que se consideren como graves según el reglamento interno institucional y que no se encuentren valoradas como muy leves, leves, muy graves o gravísimas en este reglamento. El artículo 77 de las faltas muy graves. Se consideran faltas muy graves las siguientes: destrucción deliberada de bienes pertenecientes a la institución educativa, al personal o a los demás miembros de la comunidad educativa, ya sea que esta acción se realice en forma individual o en grupo, la designificación pública de conductas contrarias a lo estipulado en el reglamento interno de la institución, la moral pública o las buenas costumbres, impedir que otros miembros de la comunidad educativa participen en el normal desarrollo de las actividades regulares de la institución, así como incitar a otros a que actúen con idénticos propósitos. En el artículo 78 nos habla de las faltas gravísimas: sustracción, alteración o falsificación de documentos oficiales, la reiteración en un mismo curso lectivo de la destrucción deliberada de bienes pertenecientes a la institución educativa, al personal o a los demás miembros de la comunidad educativa, ya sea que esta acción se realice en forma individual o en grupo, agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa, director, personal, alumnos o padres, ingestión reiterada de bebidas alcohólicas en los siguientes casos: dentro de la institución, fuera de la institución, en horario lectivo, fuera de la institución sin portar el uniforme, en actividades extracurriculares convocadas oficialmente. De las faltas gravísimas. Son faltas gravísimas la sustracción, alteración o falsificación de documentos oficiales. En
En el artículo 79 se nos habla sobre acciones correctivas por comisión de faltas muy leves. Vemos que implica amonestación verbal o escrita por parte del docente con el que se incurrió en la falta, con copia al padre, a la madre de familia o al encargado, al expediente personal del alumno y al orientador respectivo si lo hubiere. El artículo 80 de las acciones correctivas por comisión de faltas leves. La amonestación verbal o escrita por parte del docente concernido, con copia al padre, a la madre de familia o al encargado, al expediente personal del alumno y al orientador respectivo si lo hubiere. Amonestación escrita en los términos anteriores y además obligación de reparar en forma efectiva y verificable el daño moral, material o personal causado. El artículo 81 de las acciones correctivas por comisión de faltas graves. Traslado del alumno a otra sección, reparación o reposición del material o equipo que hubiere dañado, reparación de la ofensa verbal o moral a las personas, grupos internos o externos a la institución, mediante la oportuna retractación pública de las disculpas que correspondan, pérdida de la autorización para representar a la institución en cualesquiera delegaciones oficiales de esta, pérdida de las credenciales del gobierno estudiantil, la asamblea de representantes, la directiva de sección y cualquier otro comité institucional, inasistencia al centro educativo hasta por un periodo máximo de 15 días naturales, realización de acciones con carácter educativo y de interés institucional o comunal que sean verificables y que guarden la proporcionalidad y pertinencia en relación con la falta cometida. El artículo 82 de las acciones correctivas por la comisión de faltas muy graves. Obligación de reparar de manera verificable el daño material, moral o personal causado a las personas, grupos o a la institución. Realización de acciones con carácter educativo de interés institucional o comunal que sean verificables y que guarden la proporcionalidad y pertinencia en relación con la falta cometida. Inasistencia al centro educativo por un periodo comprendido entre 15 y 20 días naturales. Artículo 83 de las acciones correctivas por la comisión de faltas gravísimas. Obligación de reparar de manera verificable el daño material, moral o personal causado a personas, grupos o a la institución. Realización de acciones con carácter educativo y de interés institucional o comunal que sean verificables y que guarden la proporcionalidad y pertinencia en relación con la falta cometida. Inasistencia al centro educativo hasta por un periodo comprendido entre 20 y 30 días naturales. El artículo 84 habla de la reprogramación de los exámenes o entrega de trabajos realizados durante la inasistencia al centro educativo. Esto con relación al estudiante que haya sido sancionado con una acción correctiva que implique llevar el proceso de educación en su casa hasta por 30 días en el caso de las faltas gravísimas, por ejemplo. En este caso, los estudiantes tienen derecho a continuar con el proceso educativo. Los exámenes o la entrega de trabajos que se realicen durante el periodo de ejecución de una de las inasistencias al centro educativo que se señalan en los artículos anteriores deberán ser reprogramados por el docente respectivo para que el estudiante sujeto de la acción correctiva conserve su pleno derecho a realizarlos. La reprogramación de exámenes o de entrega de trabajos debe ser comunicada al estudiante en el plazo establecido en la normativa interna de la institución. En todo caso, la comunicación deberá realizarse con al menos 8 días naturales de antelación. El artículo 85 con respecto al cómputo de las ausencias debido a la inexistencia del centro educativo. Y en este caso es el no cómputo de la asistencia de este tipo. Las ausencias a las actividades educativas presenciales que se produjeren como resultado de la ejecución de una de las inasistencias al centro educativo o del proceso educativo regular que se señalan en los artículos anteriores, es decir, la acción correctiva que implique llevar el proceso de educación en la casa hasta por 30 días, no se considerarán para los efectos que se indican en el artículo 29 de este reglamento. Y el artículo 29 lo que habla son de los criterios para la asignación del porcentaje correspondiente a la asistencia y puntualidad. El estudiante que no asiste, obviamente, ve afectado la calificación en la materia. En este caso, no corre la ausencia para este tipo de cómputo. Artículo 86 del procedimiento para la aplicación de acciones correctivas. Esto es muy importante y tiene que ver con el debido proceso del cual hemos venido hablando. Artículo 86 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes del procedimiento para la aplicación de las acciones correctivas. Primero, un funcionario docente, técnico docente, administrativo docente, administrativo o miembro de la directiva de sección notificará al profesor guía o al maestro a cargo la falta cometida por el estudiante.
El profesor guía o maestro a cargo, según el caso, en conjunto con el orientador, si lo hubiere, realizará la respectiva investigación, analizará, verificará si existen o no elementos para la apertura del procedimiento e identificará la supuesta falta cometida y definirá las posibles acciones correctivas en un plazo no mayor de 10 días hábiles. En un plazo no mayor de 3 días hábiles después de emitidas las posibles acciones correctivas a las que se refiere el inciso anterior, el profesor guía o maestro a cargo, según sea el caso, comunicará por escrito al padre de familia o encargado las faltas que se le imputan al alumno y las posibles acciones correctivas, y le informará además de su derecho de acceder al expediente administrativo correspondiente y de la posibilidad de contar con asesoría profesional de un abogado para ejercer la defensa del estudiante. El estudiante, su padre de familia o encargado dispondrá de un término de 3 días hábiles contados a partir de la comunicación que se señala en el inciso anterior para ejercer su derecho de presentar los argumentos de defensa que estime necesarios y realizar el descargo, alegar lo pertinente y ofrecer las pruebas que juzgue oportunas. Si en el término previsto en el inciso anterior no se presentan pruebas de descargo, el profesor guía o maestro a cargo procederá a establecer la medida correctiva que corresponde. Si hubiere descargo dentro del periodo señalado y éste, a juicio del profesor guía o maestro encargado, estuviera fundamentado suficientemente, entonces procederá a desestimar o modificar la medida correctiva. La resolución final deberá ser notificada al padre de familia o encargado y copia de la misma será enviada al archivo del comité de evaluación y al expediente personal del estudiante. Se debe garantizar el derecho del estudiante a obtener una resolución dentro de un plazo de 8 días hábiles contados a partir del día en que vence el término para presentar el descargo. Durante todo el proceso se debe respetar el derecho del estudiante a ser tratado como inocente. El estudiante tiene el derecho de recurrir la resolución final del caso, según lo dispuesto en la sección 2 del capítulo 5 de este reglamento. En el artículo 87 se habla de las responsabilidades de la institución y del estudiante a quien se le aplica la acción correctiva. Esto es muy importante. La institución educativa, por medio del profesor guía o maestro a cargo, según sea el caso, y del orientador, si lo hubiere, debe dar orientación y seguimiento al estudiante que hubiese incurrido en faltas, con el propósito educativo de que éste comprenda su responsabilidad, modifique para bien su conducta e interiorice una actitud favorable a una armónica convivencia social. Cuando a un estudiante se le aplica una acción correctiva, es responsabilidad suya, del estudiante, garantizarse por sus propios medios los elementos que permitan la continuidad del proceso educativo. Artículo 88 de la aplicación de la inasistencia inmediata al centro educativo como medida precautoria. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 86 de este reglamento, en tercer ciclo y en educación diversificada, y en los casos excepcionales en los que la presencia del estudiante en la institución altere el orden en forma muy grave o ponga en peligro la integridad física de algún miembro de la comunidad escolar, el director de la institución podrá, como medida precautoria, ordenar la inasistencia inmediata del estudiante al centro educativo hasta por 10 días naturales. En tanto se realiza la investigación y se concede el derecho de defensa al estudiante. En estos casos se aplica lo señalado en los artículos 84 y 85 anteriores.